Vamos a ir ahora al terreno del análisis y hemos convocado a Johnny Nogales. Siempre es un placer conversar con él. Johnny, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Un placer, querido Diego, y por supuesto saludar a los seguidores de Piedra, Papel y Tinta y de La Razón, que son muchísimos en todo el país y el mundo. Atento a tus comentarios sobre el tema. Vamos a empezar, por supuesto, a analizar. Seguramente empezaremos con una renuncia de la señora Claudia Cronenberg, que ha sido muy explícita, una renuncia que yo diría muy bien escrita, muy bien redactada, que no tiene párrafos que se pueden perder, que hay que analizarla momento a momento, si es que te parece. Sí, una renuncia que de repente, cuando uno revisa las históricas cartas de renuncia de cualquier autoridad, no encuentra semejante detalle del porqué de esa renuncia a 23 días de asumir la presidencia de YPFB. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? La crisis mayor que desnuda Claudia Cronenbold en esa misiva? Querido Diego, para mí no ha sido solamente una renuncia, ha sido una confirmación de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y te estoy hablando de la empresa más importante del país, tiene un problema estructural que el Estado no está pudiendo corregir. He tratado no solamente de analizar lo que dice textualmente la señora Claudia Cronenberg, pero también, ¿no?, lo que leemos entre líneas. Y lo que entre líneas me dice es que en el fondo ella encontró una empresa en una peor condición de la que esperaba o que le dijeron. Porque cuando alguien con esa reputación tan importante, con un prestigio tan bien ganado, decide irse apenas un poquito más de 3 semanas de presidente de esta entidad, lo que nos está diciendo es: no puedo, aquí no hay condiciones, no hay respaldo, puede decir que no hay voluntad política o no hay margen para actuar. Lo que ella dijo está clarísimo, dijo: no quiero comprometerme, no quiero ser parte del problema. Seguramente no quiso avalar cosas que estaban ocurriendo y que ya no podía cambiar. De manera que lo que denota, Diego, esa renuncia es que no estamos frente a un problema de gestión, estamos a un problema de una estructura de la empresa estatal de mayor rango del país. Y esto, por supuesto, no es un tema coyuntural, es un tema que proviene de un deterioro acumulado. Tú eres una persona muy joven y me gustaría contarle un poquito de dónde vienen estas cosas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Es una tradición muy larga, pero yo me centraría principalmente en los últimos 20 años. En esos últimos 20 años, la historia empieza con el gobierno del MAS en 2006, que se inicia nada menos que con un escándalo mayúsculo, una millonaria coima en efectivo, ¿no?, que terminó con una persona muerta y con el presidente de YPFB en la cárcel. Brevemente, recorro y después vino el despilfarro con el dinero que llegó a raudales, a manos llenas, a las arcas del Estado y que se debió en gran medida a la multiplicación casi por 10 del precio del petróleo, ¿no? Posteriormente ya empezamos a ver las garras de la corrupción nítidamente, porque empiezan a haber denuncias sobre quienes manejaban los hilos de la empresa. Y ahí empezamos a escuchar un nombre recurrente. Marcelitio le decían al hijo del expresidente. Una comisión congresal que investigó el caso en una parte, es decir, parcialmente, ha concluido con que centenas de millones de dólares han sido defraudados. Y todos recibimos el nuevo gobierno con muchísima esperanza. La historia nos enseña que tengamos confianza, pero
los resultados casi siempre nos decepcionan porque apenas iniciado el gobierno empezó la historia de la gasolina adulterada o de mala calidad, ¿no es cierto?, que provocó graves daños en los vehículos y una serie interminable de explicaciones que no explicaron nada hasta ahora y que tampoco han dado soluciones definitivas hasta el presente. Hoy día vemos nuevas filas de vehículos, particularmente de diésel. Siguen los reclamos sobre la calidad de la mala calidad de la gasolina y este es un momento particularmente importante porque se está iniciando la cosecha de verano en la zona oriental, se está iniciando la zafra y por supuesto la provisión de diésel es importante. ¿Qué nos dice la carta de la señora Claudia Cronenberg? Que YPFB no está fallando, está atrapada, que no es que no quieren cambiarla, sino que no han podido cambiarla. El diagnóstico que hace ella en su carta es absolutamente claro. Dice, Yacimientos es hoy una empresa con problemas financieros, con problemas operativos y estructurales. Dice que es una empresa que está capturada por intereses con un exceso de burocracia y sin capacidad de reaccionar rápidamente. Lo que nos sugiere la señora Claudia Cronenberg con su renuncia es que necesita esa empresa una reingeniería, como se diría en el ámbito empresarial, o un cambio estructural, para ser más claros. Ahora, Johnny, esto, sobre todo el tema hidrocarburos, más allá de la reducción de los ingresos de Bolivia, porque ya no estamos exportando los volúmenes de gas que solíamos exportar, sobre todo ha golpeado las gestiones de las autoridades en hidrocarburos durante la breve todavía gestión del nuevo gobierno por el tema de la mala calidad de la gasolina, algo que no se había visto antes y que, claro, usted hacía el apunte y nosotros también hemos hecho seguimiento a todas las versiones que nos dieron. Arrancaron diciendo que los tanques estaban sucios y que el gobierno de Arce no los limpió. De ahí que había un boicot de algunos funcionarios. Y claro, la gran pregunta es, si había un boicot identificado, ¿por qué no hacen algo al respecto? Después, la última explicación en la que incluso participó el presidente, llegaron a exponerlo, y eso comunicacionalmente es muy fuerte, que el presidente encabece una conferencia en la que denuncian que supuestamente se desarman las escotillas de las cisternas extrafronteras y sacan como 300 litros y para llenar esos 300 litros mezclan agua y aceite usado. Algo que casi que es difícil, ¿no? Química o físicamente hablando. Rompe todo lo que aprendimos, Diego, desde niños, que el agua y el aceite no se juntan, ¿no? Salvo que estemos a las puertas de una nueva teoría de la física y de la química y que ellos tengan la respuesta, pero es tan difícil lograr identificar dónde está el origen del problema respecto a la mala calidad de la gasolina. Hay 130 cisternas varadas porque están con combustible que cargaron en Argentina y no lo descargan en Sencata porque dicen que es de mala calidad. Sí descargan las que llegan de Paraguay. Entonces, todas las versiones que hemos escuchado parece que no terminan de cuajar y ahí parece que Cronenberg también intuyó que mejor no meterse. Bueno, es que nos hemos quejado, querido Diego, sobre lo que Tuto llamó durante su campaña, tenía un nombrecito que era la robadera, ¿no? Le decía. Es decir, la forma en que de sin control absoluto, ¿no? Se robaron tantos cientos de miles de millones. Tengo un amigo en Tarija, muy buen profesional en la universidad, Juan Vicente Saracho, que ante un editorial que hice, un comentario, un artículo, me dice: Johnny, estás equivocado, te has quedado corto. He hecho las cuentas y han manejado en el gobierno del MAS 350.000 millones de dólares en los 20 años. Sin embargo, yo no sé si esa cifra ya
contempla la deuda interna y la deuda externa, las reservas internacionales netas que se gastaron, etcétera. Pero bueno, estamos hablando de una cifra que no cabe en la cabeza de ninguno de nosotros. Por lo menos a mí me cuesta imaginar, Diego, cuánto es 150.000 millones de dólares. Y para tener una referencia, he averiguado, y la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall costó aproximadamente 125.000 millones de dólares a precios actuales. Esto significa que hemos tenido el recurso el doble o más para haber crecido. Pero lo importante no es solamente estar dispuesto a castigar a los anteriores gobiernos. La señal que esperamos del gobierno, y lo dijo con claridad el presidente y el vicepresidente, ambos, es que no iban a permitir que absolutamente nadie meta la mano a la lata. Y en este caso es pues meter la mano a la lata porque hay un daño muy grande al Estado con una compra que no cumple los requisitos mínimos para el consumo de la población y de las movilidades y de los vehículos, y que ha causado muchísimo daño. Entonces, también merecíamos saber, primero, quiénes eran los responsables, cuál era el cargo que se les estaba imputando y cuál era el castigo que iban a tener. Porque, claro, el que se retiren, el que renuncien, caramba, qué cómodo. Pero además, hasta ahora, Diego, no hemos tenido solución. Todavía continúa el problema. Yo hasta ahora veo las filas de 1 kilómetro de camiones esperando la provisión de diésel. Entonces, tienen que haber responsables. Y no es que no pase el tiempo ya ha cumplido 6 meses prácticamente de gobierno. Lo que pasa en yacimientos, Diego, es nada más que un fiel reflejo de lo que pasa en prácticamente toda la estructura estatal. Cuando el Estado no puede corregirse, no tiene la gente confianza. Y cuando la gente pierde confianza, pues caramba, ya hay un grave problema, ¿no? Por eso es que digo que esta renuncia, más que una salida, es una advertencia que nos ha dado. Yo de verdad que pienso que gobernar es hacerse cargo. Ya han pasado 6 meses. El presidente Rodrigo Paz tiene que saber que quienes hablamos de esta manera estamos verdaderamente deseando que le vaya bien, queremos que le vaya bien, necesitamos como país que le vaya bien. Y por eso es que estamos diciendo lo que como ciudadanos responsables debemos hacer desde la prensa y desde las opiniones que emitimos, porque tenemos que orientar al gobierno sobre lo que está pasando. Muchas veces, y he tenido la ocasión de estar en Palacio de Gobierno, en un puesto privilegiado, sé que quienes están en función de gobierno solamente reciben los halagos de la gente que los acompaña y que por supuesto quiere conseguir algo. Es muy difícil que le digan la verdad y creo que se necesita alguien que le sople al oído a quienes están en función de gobierno qué es lo que verdaderamente está pasando. Porque claro, nos llenamos la boca diciendo que Rodrigo es una persona que está entre los gobernantes con mayor popularidad del continente, pero hoy día, cuando hay estas colas, creo que esa popularidad se puede esfumar muy fácilmente. Es muy endeble el tema de la popularidad, muy fácil de cambiar. Entonces, tenemos la responsabilidad de decirle que no se han generado las condiciones para corregir este cambio estructural que se necesita para desechar de una vez por todas el modelo estatista, socialista, que lo único que ha hecho ha sido empobrecer a todos los países del mundo donde se ha puesto, y nosotros no somos la excepción. Nosotros estamos en una crisis terrible precisamente por los desaciertos que tuvo ese modelo. Pero corregirlo de inmediato. No podemos soportar más tiempo. No hay, el tiempo está corriendo, el reloj está marcando en contra nuestra y esa es la urgencia que tenemos, Diego. Johnny, ¿usted entiende que
en este momento, usted decía que ha estado dentro del Ejecutivo en algún momento, sabe cómo son esos entornos, los entornos de qué manera van dibujando una realidad muy alejada de lo que uno escucha en el minibús o en el mercado, ¿no? Y ahora con la irrupción de las redes sociales, bueno, ¿qué les digo? Es mucho más fácil tener algo a favor o en contra con las granjas de trolls y todas aquellas artimañas que suelen tener los asesores y especialistas en el ámbito digital. Pero usted entiende que en este momento el gobierno está pecando de demasiado exitismo y muy poca contacto con la realidad. Hemos hablado con algunos parlamentarios, inclusive del Partido Demócrata Cristiano, y nos dicen que por ahí viene la mano, que están como todavía levitando, porque son casi todopoderosos y están perdiendo el contacto con la gente. ¿Usted los ve así? Bueno, es que es fácil criticar. Yo voy a ir un poquito más allá, porque evidentemente, Diego, he leído y he felicitado a gente que se ha manifestado con sinceridad. Por ejemplo, mi amigo Juan Carlos Rocha ha escrito, un periodista muy serio, ha escrito un artículo en que le dice el presidente: oiga, por favor, déjese usted de subirse a aviones, de hacerse Top Gun y de sacarse selfies y de estar compitiendo en el TikTok, porque lo que necesitamos es que gobierne. Y verdaderamente eso hace falta. Pero también quienes hemos tenido experiencia política sabemos que este es un gobierno frágil. Si vemos cómo ascendió el gobierno, vamos a constatar que yo pienso que ni siquiera estaba preparado el propio presidente de la República para asumir el cargo, no tenía la estructura humana y política necesaria y le ha costado formar un equipo de profesionales. Creo que lo complementaría ese equipo de profesionales con algunos que tengan una visión política, porque la tecnocracia tiene sus ventajas, pero lamentablemente mi experiencia es que muchas veces los tecnócratas no entienden la parte política, no entienden los tiempos políticos, no entienden el sentimiento y la reacción de la población. Pero dicho eso, decirte que cuando aparece en el balotaje la figura de Tuto y de Rodrigo, obviamente lo he escuchado quejarse mucho a Tuto, que es un buen líder, de que toda la gente del MAS votó por Rodrigo. Claro, si le ponían entre uno y otro, ¿no es cierto? ¿A quién iban a elegir? Al hombre que había dicho que al otro día de ser presidente estaría preso el señor Evo Morales, o al otro que tuvo mayor ductilidad y dijo: yo no, yo soy presidente del Ejecutivo, la que tiene que intervenir es la justicia. Entonces, evidentemente, los mensajes en ese momento fueron favorables para Rodrigo, pero no se tiene que engañar, Rodrigo. Esa gente que votó por él en las elecciones generales y que hacía parte de la corte de los adherentes del señor Evo Morales, no lo va a seguir apoyando. Esa es precisamente la gente que podría eh, bajarlo del puesto en el que está. Entonces, lo que propongo para solucionar esto, dada la fragilidad política que tiene el gobierno, que le impide tomar mayores decisiones, es que se haga un pacto por la patria, un acuerdo democrático, político, en el que las fuerzas que confluyen en el pensamiento más o menos uniforme de la libertad económica y de la libertad política, la libertad económica, que es una economía de mercado que permita el desarrollo de la iniciativa privada, y la libertad política, que es la democracia y el respeto a la ley, pues ellos hagan un pacto y se forme una coalición, como ya se ha formado en otros países, Diego. No es una cosa nueva en la historia. Para decirte algo, Winston Churchill en el Reino Unido lo hizo cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial con los de todos los colores políticos. También en Alemania, en España y en Bolivia mismo. El presidente Víctor Paz Estenssoro se alió con el señor general Gobance Suárez, que en ese momento eran prácticamente enemigos, pero
el bienestar de la población, el bienestar del país, cuando él dijo Bolivia se nos muere, alcanzó para unir la voluntad de quienes aman Bolivia. Y en este momento es una forma de demostrar amor y compromiso por el país, el que se junten, el que puedan hacer una coalición para que de una vez tomemos las medidas necesarias para desarticular, desarmar toda esa maraña legal que impide que nosotros volvamos al progreso. Una maraña que fue construida por el movimiento al socialismo para perpetuarse en el poder y para ser quienes manejaban todos los aspectos económicos de la vida nacional. Pero eso demanda renunciamiento, demanda que se dé el primer paso. ¿Quién tiene que dar el primer paso para eso, Diego? El gobierno, obviamente. Es el que tiene que convocar, el que tiene que demostrar que tiene voluntad de sentarse a dialogar y de una vez, porque el tiempo, repito, está corriendo en contra y ya tenemos la aparición de muchos conflictos sociales. Por ejemplo, en este momento, si tú recuerdas, ayer los maestros fueron casificados en la Plaza Murillo. Tenemos una columna de indígenas que viene marchando contra una ley que ni siquiera presumiblemente les afecta porque no se aplica a ellos y además es de carácter voluntario, pero bueno, siempre se encuentran excusas o pretextos para quejarse. De todas maneras, ese es un sector muy desatendido del país, reconozcámoslo. Bueno, después está la Central Obrera Boliviana, ya armando carpas para sus reuniones con motivo del reclamo del 20% del aumento salarial. Tenemos esta disconformidad de la población con lo que pasa con la gasolina y con los daños que ha causado a tantos vehículos y que sigue causando porque no se ha solucionado, Diego, no se ha solucionado. Y los camiones varados. ¿Qué pasa si es que no tenemos diésel? Se para la producción, se para el transporte. Y sin producción y transporte se para el país. Entonces, estamos al borde, estamos jugando con fuego. Y yo creo que es hora de apoyar al gobierno del presidente Rodrigo Paz, hablando la verdad, haciéndole ver cosas que seguramente otros le pintan de otra manera. Todo está muy bonito y entonces él tiene que seguir en sus viajes y tiene que seguir concurriendo a todos los actos que lo invitan, pero lo que espera la población y lo que esperamos quienes le deseamos el mayor de los éxitos es que las medidas de gobierno se empiecen a ver efectivamente y todos percibamos que no se ha cambiado solamente una persona o un nombre para permanecer un sistema corrupto, sino que se ha cambiado profundamente ese esquema en Bolivia. La convocatoria que el presidente hizo para mañana a los gobernadores y gobernadoras electos y electas en las pasadas elecciones, ¿puede ser esa señal de un gran acuerdo nacional? Convocatoria que la ha hecho a todos, inclusive el gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza, ha dicho que sí, que va a asistir, que por supuesto es momento de trabajar en el 50-50, Juan Pablo Velasco 3/4 de lo mismo, que se convierten, diríamos, en los opositores más allá de las bancadas fraccionadas, porque también hay que decirlo, en la Asamblea le pasó al PDC, le pasó a Libre, le está pasando a Unidad. Se está repitiendo la historia del gobierno y la asamblea anterior. Con todo ese marco, ¿usted cree que fue un error del gobierno jugar en primera línea en las subnacionales y quedar con los resultados que quedaron? Mira, Diego, sinceramente yo creo que todo diálogo es fructífero. Creo que todos esperamos que converjamos en la idea de salvar al país. Desconfío mucho de esos que están representando a este pasado reciente que nos ha postrado en la crisis, pero hay que aceptar la voluntad del soberano, como les gusta llamar a los votos del pueblo. Sin embargo, yo quiero decirte que mi lectura de las elecciones subnacionales, como le llaman, yo les llamo autonómicas, porque tanto las alcaldías como las gobernaciones son autónomas, es distinta.
porque solamente hay un par de ellas que están con el sesgo político del masismo. Ellos son justamente Cochabamba y Potosí. Perdón, y Oruro, me he equivocado. Cochabamba y Oruro. Pero el resto obedecen precisamente a un liderazgo de personas, de gente que no está, de gente que no está ligada prácticamente a un partido político. Son agrupaciones nuevas y eso, ese destrozarse de la representación política que ha cambiado, también ha sido uno de los efectos del movimiento al socialismo, porque empezando por la constitución política del Estado, ellos han entronizado a los movimientos sociales como las formas legítimas de representación del pueblo. Entonces, le han quitado autoridad a los partidos políticos, unos partidos políticos que también deberían estar obligados a empezar con la democracia en casa, a ser demócratas adentro para ser demócratas afuera. Pero verdaderamente yo creo que esos alcaldes y gobernadores que se van a reunir para pedirle dinero, ellos, la función que tienen es cumplir con las ofertas que le han hecho a la población para que vote por ellos. Y ahora que han ganado, tienen que empezar a cumplir. Y no pueden hacerlo si no tienen los recursos. Entonces, es importante que nos demos cuenta de que esta reunión de personas va a tener como eje principal la platita, el dinero, y que si el gobierno no tiene, como yo creo que en este momento no tiene, pues vamos a empezar a tener los escarceos, los roces y las dificultades. Entonces, Diego, no auguro muy buenos resultados. Sin embargo, los partidos políticos que están en el Parlamento, aún con la fragmentación que has anotado certeramente. ¿Perdón? Hay algún audio que se está filtrando. Perdón, Johnny, es un tema técnico acá. Se está filtrando algún audio. Doña Ailín está, creo, queriendo conectarse. La bueno. veo en la pantalla. Seguramente es por ahí, pero ya acaba de apagar su micrófono. Entonces, termino con esto. Lo que se necesita es que, a pesar de esa fragmentación que bien señalabas, los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Legislativa se unan para lograr las modificaciones y las aprobaciones de nuevas leyes. Con las leyes que estamos actualmente, incluyendo la Constitución Política del Estado, que en algún momento se va a tener que necesariamente tocar, pero ley de hidrocarburos, ley de inversiones, ley de minería, etcétera, esas son imperiosamente urgentes. Entonces, ese es un trabajo que tiene que desarrollarse en el Parlamento y en el cual los señores alcaldes y gobernadores van a tener muy poco que hacer. Johnny, siempre es un placer conversar con usted. Muchas gracias, que tenga buen resto de jornada y hasta cualquier momento. Bueno, lamento preocuparlo con mis cuitas, pero esto es lo que leo del país y esto es lo que tenemos que empezar a solucionar. Que Dios nos ayude y bendiga a nuestra patria. Gracias, Diego. Gracias a usted, Johnny Nogales, abogado y analista político, estuvo con nosotros.